Berlín. Es la capital de Alemania y uno de los 16 estados federados alemanes. Se localiza al noreste de Alemania. Por la ciudad fluyen los ríos Spree, Havel, Pank, Dam y Bulle. Con una población de 3,77 millones de habitantes, Berlín es la ciudad más poblada del país y de Europa Central, así como la primera ciudad en población y la cuarta aglomeración urbana de la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue dividida. La parte este de la ciudad se convirtió en la capital de la República Democrática Alemana, mientras que la zona oeste de la ciudad se convirtió en un enclave de la República Federal de Alemania en el interior de la Alemania Oriental. Berlín cuenta con unas 2.000 empresas tecnológicas activas, la mayoría de las cuales están enfocadas en software, tecnología e innovación para las empresas emergentes, biotecnología, comercio electrónico, movilidad y ciberseguridad. Así es como se posiciona como el segundo centro de emprendimiento más grande de Europa. Berlín es una ciudad global y un centro cultural y artístico de primer nivel. Las 40 universidades de la ciudad conforman la mayor concentración de centros de estudios superiores de toda Alemania. El Muro de Berlín. Fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Rodeaba y separaba la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, RFA, Berlín Oeste, de la capital de la República Democrática Alemana, RDA, Berlín Este, entre esos años. Es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Este muro era denominado Muro de Protección Antifascista por la RDA, mientras que los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental se referían a él como Muro de la Vergüenza. Se desconoce el número exacto de personas que fallecieron al intentar cruzar la frontera a través del muro, ya que el lado oriental estaba fuertemente vigilado, y no se dudaba en disparar a aquellos que intentaban pasar al lado occidental sin permiso. Alrededor de 3.000 personas fueron detenidas mientras trataban de cruzar ilegalmente hacia la RFA, ocurriendo la última detención el 5 de febrero de 1989. La Puerta de Brandeburgo. Es un monumento neoclásico del siglo XVIII situado en Berlín, construido por orden del rey de Prusia, Federico Guillermo II, después de reprimir la revuelta popular holandesa y restaurar el poder orangista en los Países Bajos. Es uno de los monumentos más conocidos de Alemania, y fue construida en la ubicación de la antigua puerta de la ciudad en la que comenzaba la carretera que conducía de Berlín a la ciudad de Brandeburgo, que era la capital del margraviato de Brandeburgo. Está situada en la parte occidental del centro de Berlín, en Mitte, en la intersección de Ante den Linden y Ebertstraße, al oeste de la Plaza de París. Una manzana al norte está el edificio del Reichstag, que alberga el Parlamento alemán. La puerta constituye la entrada monumental a Ante den Linden, un bulevar con tilos que conduce directamente al Palacio Real de los monarcas prusianos. A lo largo de toda su historia, en la Puerta de Brandeburgo se han producido importantes eventos históricos y en la actualidad es considerada un símbolo no solo de la tumultuosa historia de Alemania y de Europa, sino también de la paz y de la integración europea. El monumento a los judíos de Europa asesinados, también conocido como Monumento del Holocausto, es un monumento que recuerda en Berlín a los judíos víctimas del Holocausto. Forma parte del desarrollo de la cultura del recuerdo por parte del gobierno alemán, como una manera de hacerse responsable por los crímenes que dejaron los regímenes totalitarios en el país. Fue diseñado por el arquitecto Peter Eisenman y por el ingeniero Guro Appold. Se trata de un campo inclinado de 19.000 metros cuadrados cubierto por una rejilla cuadriculada en la que están situadas 2.711 estelas o losas de hormigón.
Estas losas tienen unas dimensiones de 2,38 metros de largo y 0,95 metros de ancho, y varían en cuanto a su altura, desde los 0,2 metros a los 4,8 metros. De acuerdo con el proyecto de Eisenman, las estelas están diseñadas para producir una atmósfera incómoda y confusa, y todo el monumento busca representar un sistema supostamente ordenado que ha perdido contacto con la razón humana. Con todo, se afirma que el diseño representa una aproximación radical al concepto tradicional de monumento funerario, en parte porque Eisenman no usa ningún tipo de simbolismo. El Checkpoint Charlie fue el punto de cruce del muro de Berlín más conocido entre Berlín Oriental y Berlín Occidental durante la Guerra Fría, 1947 a 1991, como lo nombraron los aliados occidentales. Después de la disolución del bloque del Este y la reunificación de Alemania, la caseta de vigilancia estadounidense en el Checkpoint Charlie se convirtió en una atracción turística. La Torre de Televisión de Berlín. Es una torre de radiodifusión ubicada en el centro de Berlín. Es un punto de referencia muy conocido, cercano a la Alexanderplatz. La torre fue construida en 1969 por la extinta República Democrática Alemana, RDA, y su imagen fue usada desde entonces por el gobierno de la RDA como un símbolo de Berlín Oriental. Con más de 1 millón de visitantes al año, constituye hoy en día una de las 10 atracciones más valoradas de Alemania. Esta torre supera en 220 metros a la antigua torre de radiodifusión berlinesa, construida en la década de 1920 en la zona occidental de la ciudad. Como emblema y, en gran medida, punto de referencia visual, la torre de televisión domina el horizonte de Berlín. La altura original del Fernsehturm era de 365 metros, pero pasó a ser de 368 luego de la instalación de una nueva antena en los años 1990. El Lustgarten, jardín de recreo, es un parque situado en la Isla de los Museos en el centro de Berlín, cerca del antiguo Palacio Real del que formaba parte originalmente. En diferentes épocas de la historia, se ha usado como campo de desfiles, lugar para mítines masivos y parque público. A finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el Lustgarten era un terreno vacío. La República Democrática Alemana dejó el pavimento de Hitler en su lugar, pero plantó tilos alrededor del campo de desfiles para reducir su apariencia militar. Toda la zona se renombró Marx-Engels-Platz. Se demolió el Palacio Real y posteriormente fue sustituido por el moderno Palacio de la República. Tras la reunificación alemana en 1990, comenzó un movimiento para restaurar el Lustgarten a su papel anterior como parque. El Lustgarten contiene ahora fuentes y es una vez más un parque en el centro de un Berlín unificado. Catedral de Berlín. La historia de la Catedral de Berlín se remonta al siglo XV. Las construcciones predecesoras formaban parte del Palacio Real de Berlín. En 1750 el rey Federico II inauguró la catedral en el Parque Lustgarten. A comienzos del siglo XIX, Karl Friedrich Schinkel, en aquella época el arquitecto más importante de Berlín, transformó la catedral en una construcción sencilla de estilo clasicista. El edificio está dominado por su monumental cúpula flanqueada por 4 torres. La cúpula está coronada por una linterna con cruz dorada. Si te gustó este video puedes suscribirte para seguir disfrutando de nuevos contenidos que iré subiendo en el canal.